Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, a la Santa Misa. Hoy domingo, Día del Señor. Bueno, les vuelvo a recordar, hoy hay que ir a la Santa Misa. Hoy hay que ir a la iglesia. Pecado mortal si usted no va a la misa. El único impedimento para que usted no vaya un domingo a la misa es que esté enfermo, que esté de reposo, que esté muy anciano, no se pueda mover. Pero si usted tiene pie, mano, puede ver, puede caminar, puede llegar a la iglesia y por pereza, por flojera, no hay por descuido, está cometiendo pecado mortal. La misa de las redes sociales, los videos de las redes sociales son muy buenos, muy excelentes, me alegra tenerlos aquí, me gusta que estén, pero no sustituyen la Santa Misa de la parroquia. Y no se lo olvide, vaya a la misa y lleve también la ofrenda a la iglesia. Hay que ayudar a la iglesia en sus necesidades. No sea pichirre, no sea tacaño y ayude también en su parroquia. Hoy la palabra de Dios tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, versículo 20, nos va a enseñar a todos, Éxodo capítulo 22, versículo 20, que a las personas vulnerables, a las personas que sufren y padecen, pues no se explotan. A las personas que están, a las personas que están con una carencia, con una debilidad, con un problema, con una dificultad, hay que ayudarlos. A nosotros eso se nos olvida. Miren, cuando estamos en problemas y en dificultades, nos gustan que nos tiendan la mano. Somos buenos para pedir favores, para pedir ayudas. Y si alguien no nos ayuda, pues andamos lamentándonos y quejándonos. Cuando nosotros estamos pasando por un momento de crisis duro, difícil en la vida, andamos pidiendo ayuda, socorro, auxilio. Y eso es normal. Todas las personas, cuando están en dificultades o en problemas, gritan auxilio, piden ayuda. Por ejemplo, un migrante. Por ejemplo, un pobre. Por ejemplo, un necesitado. Pues pide porque necesita. Algunos piden y no necesitan. Pero si está pidiendo es porque no tienen las condiciones necesarias para su sustento, para su alimento. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros con esas personas que piden, que suplican, que tienden la mano? Viene de nuevo de nuevo viene a pedir, de nuevo lo voy a ayudar. Ese que me está pidiendo se gasta la plata en vicio. Ese que viene llegando es esto. Hablamos de las personas que lo necesitan, pero no le tendemos la mano al necesitado. Y eso es un error de nosotros. Y eso es una falla que nosotros tenemos. Eso es algo que ustedes y yo debemos corregir. Miren, dentro de la diócesis de Barinas vino un obispo a quien admiro, como todos los obispos, y respeto mucho, que nosotros nos puso, era el encargado de Cáritas, de la caridad en Barinas, en Venezuela, y nos colocó a los sacerdotes a realizar la solidaridad o la olla solidaria. Y yo recuerdo mucho que él decía, busquen la manera en las parroquias, con los fieles, con los cristianos, a que realicen la caridad al necesitado, al pobre. Y de esa manera pueden llegar a servir a Dios y pueden llegar a predicar la palabra de Dios. Y entonces el proyecto consistía en comprar las ollas, en comprar los reverberos, en buscar la leña y entre todos llenar esa olla, entre
para hacer un sancocho, una sopita, un caldito. Y después de que estuviera, se celebraba la misa, se hacía el compartir, se repartía ropita, se compartía con la gente y se le daba la comida. Y eso lo aprendí y hoy día lo hago en la parroquia, en las comunidades, en los sectores, donde quiera que vaya. Y créanme que ha sido algo, aparte de bonito, ha sido algo que me ha ayudado a mí mucho como sacerdote. El poder estar visitando y conociendo la realidad de las personas y el poder ver cómo la gente tiene hambre y hay que darle de comer, cómo la gente no tiene ropa y hay que ayudarle. A veces tanto que yo le decía al inicio de la misa que hemos una vez al año realizado en la parroquia, donde quiera que yo esté, en la parroquia hacemos cada año una colecta de ropa, hacemos una colecta de zapatos, de juguetes, de útiles escolares, de todo lo que usan los niños, pero porque ya crecieron y están en buen estado, dejaron de usar. Y le digo a la gente, vamos a mandarlo a Venezuela. Porque en Venezuela, el día 22 de diciembre, en la parroquia, hacemos una actividad con los niños. ¿Y en qué consiste? El mes de septiembre, octubre y noviembre. La gente envía sus donaciones, hacen la caja, varios niños ayudan a los padres, colocan sus zapatos, lo que no usen, ¿no? Lo que ya no le quedan. Algunos compran nuevos y gracias, que Dios les pague, les bendiga. Otros mandan los que ya usaron. Lo que está mal es que manden cosas que no sirvan, cosas que no funcionen. Y lo mandan en una cajita, mi hermana lo recibe, me lo arregla, lo manda a la parroquia y ahí empezamos nosotros a hacer la ayuda necesitada. Cuando estamos en ese proceso, vienen los problemas. Porque hay personas que dicen, ¿por qué el padre le reparte ropa, por ejemplo, a los protestantes si ni a misa van? ¿Por qué el padre le reparte juguetes a los niños que tienen, si ellos ya tienen? Mira, cuando se acerca alguien a la iglesia, y son esas actividades, esas campañas, esos compartires de comida, de repartir ropa, de repartir lo que tenemos, lo que Dios nos provee, lo que ustedes mandan. Yo no le ando preguntando, dígame cuál es su identificación, dígame qué religión pertenece, dígame si usted necesita. Yo no ando preguntando eso. Si la gente va y si la gente participa, es porque lo necesita, es porque desea recibirlo. Y me parece muy grosero que yo empiece a preguntarle, usted no necesita, usted no necesita, usted lo quiere, usted no lo quiere. No, todos los que van lo reciben, porque el necesitado, cuando una persona necesita, va y busca. Cuando una persona necesita, va y consigue la manera de encontrarlo. Y yo no voy a estar de grosero preguntando. Lo mismo pasa con la primera lectura del libro del Éxodo capítulo 22, versículo 20. Cuando veas a un necesitado, por ejemplo, una viuda, a un huérfano, a un pobre, a un migrante, a un forastero, tú sabes que necesita. Tú sabes la necesidad. Pues si no quiere darle dinero, ayúdela a conseguir un trabajo. Pues si no quiere ayudarles económicamente, ayúdele que esa persona tenga empleo. Pero entonces hoy día la gente se queda con la mentalidad de decir que los migrantes de otros países que están llegando, de manera especial los venezolanos, son unos malportados, son unos groseros. Sí, a lo mejor tengas razón. A lo mejor no dieron la talla y se portaron mal. Pero no es motivo para que usted los rechace, para que usted los denigre, para que usted los corra. Ayúdeles a mejorar su situación como usted la mejoró. ¿Es que a usted se le olvidó también que es migrante? ¿Es que a usted se le olvidó también que vino de otro país, que pasó las trochas, que pasó con el coyote? ¿Es que a usted se le olvidó que lo detuvieron, lo metieron preso, lo golpearon, le hicieron algo? ¿Es que a usted se le olvidó que tenía que caminar y que llegó a un lugar donde no conocía a nadie ni hablaba del idioma? ¿Es que a usted se le olvidó también que fue migrante y ahora es déspota y grosero con los migrantes y ahora se porta feo con ellos?
que llegó a un lugar donde no conocía a nadie, no hablaba la misma lengua, tuvo que pedir empleo, empezó a trabajar desde abajo, no tenía casa, no tenía carro, no tenía hijo, no tenía familia. Y ahora que tiene tantas cosas, se olvida del principiante, del que viene llegando, del migrante que se va apareciendo. ¡Qué triste! Que hayan personas que hayan sufrido tanto y hayan padecido y hayan borrado eso del chip de la memoria y lo hayan olvidado, y entonces cuando viene otro se creen superiores y se creen déspotas y se creen groseros. A mí eso no me gusta, y a Dios mucho menos. Por eso en la primera lectura del libro del Éxodo llega a decir: esto dice el Señor a su pueblo, no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No haga sufrir ni, escuchen bien, no haga sufrir ni oprimas al migrante, al que viene llegando, al que se va acercando, porque ustedes también lo fueron. Ustedes pasaron por esa situación, ustedes vivieron esa situación, ustedes compartieron esa situación y lo conocieron. Estos días hablaba con un padre que tengo contacto por WhatsApp, un padre que está en Roma. Lo mandaron a estudiar a Roma. El padre casi lloraba hablando conmigo. Me decía: Marquitos, qué cosa más dura es llegar a otro país. Qué cosa más dura es llegar a Roma, a Italia, y llegar aquí no saber el italiano. Tengo un curso. Tengo que estudiar y tengo que salir bien, porque dentro de poco, 2, 3 meses, comienzo a estudiar. Llegué temprano para aprender el italiano y después tengo que estudiar. Esto no es como la parroquia allá en Venezuela donde estaba, me decía el padre. En la parroquia llega la gente y le da a usted una ayuda de comida, y llega la gente y le dice: Padre, ¿qué necesita? Y llega la gente y le tiende la mano, y en la misa, la ofrenda, usted se ayuda. Aquí soy estudiante. Y aquí no tengo la misma ayuda que en mi parroquia. Aquí la gente es fría, aquí la gente no es tan cordial. Aquí es muy difícil relacionarse por no saber el idioma. Luego me estoy adaptando al ambiente. Bueno, el padre me describía todo lo que estaba sucediendo. Y yo decía: válgame Dios, cuando me toque a mí irme. Qué difícil es llegar a un lugar nuevo de paquete y no conocer las culturas, no conocer las leyes, no conocer las normas. Eso no es fácil. ¿Cuántas personas andan pasando por el río? ¿Cuántas personas andan pasando por la selva en este momento? ¿Cuántas personas andan sufriendo y padeciendo? Miles, muchos. Y llegan a un país y llegan a un lugar, y los mismos que un día pasaron los caminos verdes, migraron, se vuelven súper groseros. Andan explotándolos, andan exprimiéndolos, andan maltratándolos. Mano de obra barata, le pagan lo que les viene en gana, les tratan como les parece. Eso es un error, eso no está bien. Si usted creció, si usted se levantó y Dios le dio esa oportunidad, bendito sea Dios, ayude también a la gente para que lo haga. Tiéndale la mano a la gente, ayude a las personas. Yo entiendo que hay muchos que andan migrando y andan como cabras locas, desubicados, y andan de groseros, y andan haciendo lo que les parece, y andan creyendo que están en su país donde no hay normas, donde no hay leyes, que hay personas que vienen llegando a otros países haciendo la vida que le parece, y hay que colocarle un reparo y hay que corregirlo. Para eso están las autoridades que lo deben hacer, que lo deben corregir. Pero si usted vivió y padeció y sufrió y mira al hermano necesitado, no lo señale, no lo apunte, no lo juzgue. Él no tiene empleo, no tiene trabajo o no quiere. Algún día se ubicará y calzará. Pero nosotros no somos Dios para juzgarlos, para condenarlos. Mire, yo siempre recibo llamadas de personas muy tristes que salen de su país aventurando en las manos de Dios, buscando empleo, buscando trabajo, buscando ayudas,
buscando oportunidades y no las encuentran y no las tienen porque sencillamente les cierran las puertas. Y lo peor es que cuando hablan conmigo me dicen, y el que me cerró las puertas era un hermano de tal país, no nombro los países, era un hermano de tal país, ni siquiera había nacido ahí. Y el que me negó la posibilidad fue un hermano de tal país. Mire, yo recuerdo una vez fui a solicitar unos papeles para la visa. Y me recuerdo que me la negaron. Y me la negó un latino, ni siquiera uno de ese país. Y recuerdo que cuando fui a hablar con esa persona así cara a cara, me preguntaba, ¿usted a qué se dedica? Yo le decía, sacerdote. ¿Usted a qué va a los Estados Unidos? A un retiro, a compartir con la gente. ¿Cuánto tiempo? Tal fecha. Todas las preguntas las respondí normalito, sin miedo, tranquilo. Ya había tenido otra experiencia. Y me dijo algo así como, sus intenciones no están claras. Usted llega aquí a este país, que no sé qué, no le podemos aceptar, no le podemos dar la visa. Y yo me cuestioné, no porque me la hayan negado, porque ya después me la dieron, gracias a Dios, sino porque fue una persona, digamos, del mismo habla que yo, de las mismas expresiones, de las mismas fisonomías, del mismo color. Y yo dije, náguara. Después me tocó con otra persona de ese país, así como son americanos. Y entablo la conversación de la entrevista, lo mismo, era una señora y me decía, wow, viajas mucho, ¿cómo le fue en Argentina? ¿Cómo le fue en Israel? ¿Cómo le fue yo no sé dónde? Qué bien que nos vaya a visitar, excelente, bueno, ahí está, venga luego a retirar, siga adelante, aprobada. Y yo dije, ¿qué diferencia? A veces cuando la gente llega a un lugar y se le suben las ínfulas de grandeza, mira al otro que viene llegando como un rival, mira al otro que viene llegando como un inferior, mira al otro que viene llegando como alguien a quien hay que tratar mal, hay que despreciar, y eso está mal. A veces cuando nosotros no somos de ese país, de esa nación, de ese lugar donde no hemos migrado, oye, viene el otro, tiéndale la mano. Recuerdo una vez que fui a Europa y pasé visitando un padrecito y un seminarista. Me llama mucho la atención porque hablé con el seminarista y hablando con el seminarista yo le decía, bueno, seminarista, ¿y usted cómo hace aquí para moverse? ¿Cómo hace usted para trasladarse de un lado a otro? Usted está aquí y bueno, me imagino que en carro no sea, porque esto de tener un carro aquí en España creo que no sea tan fácil. ¿Cómo hace? Usted me decía, no, padre, mire, yo tengo que agradecerle mucho a un seminarista que se fue ya. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, mire, porque el día que ese seminarista se iba a ir, ya llevaba como 4 años, estudió toda la teología, ya se iba a ordenar. Yo me hice amigo de él y el día que se iba a ir me llamó y me dijo, venga fulano, yo le voy a regalar mi bicicleta. Porque cuando yo llegué aquí y tenía que trasladarme desde la casa donde me quedo, del hospedaje, hasta la universidad, era muy lejos. Y mi papá, mi familia reunió y me compraron una bicicleta para que yo pudiera ir a estudiar y regresar. Y yo tengo mucho que agradecerle, me decía el nombre, no recuerdo ahorita en este momento, porque él que ahora es sacerdote me dejó su bicicleta, padre, y no me cobró nada, y me la regaló. Y me ha servido de la mejor manera. Me llevó a su habitación y me dijo, ya tengo mis maletas hechas. Si necesita algún libro, si necesita ropa, si necesita algo de esta habitación, agárrelo, se lo regalo, porque yo no me voy a llevar nada de esto para mi tierra.
Padre, y me vestí, me agarré hasta zapatos, agarré el libro que necesitaba, lapicero, borrador. Necesitaba varias cosas de las que él tenía, no tenía como, me las regaló. Y gracias a Dios y a ese seminarista que se volvió a su país y me dio las cosas que yo necesitaba, pues gracias a Dios sigo adelante. Yo le daba una ofrenda también al seminarista porque estaba estudiando, no estaba trabajando, necesitaba. Oye, y me pareció tan bonito, a mí me conmovió tanto que un compañero que había sufrido, había padecido, había pasado trabajo, había pasado necesidad, cuando viene otro forastero y llegaba, le tendía la mano, lo ayudaba a crecer, lo ayudaba a levantar. Eso es bonito y eso es lo que Dios quiere. Que si usted mira a una persona que viene llegando y está necesitada, no lo explote, no lo lastime, no lo hiera, no lo trate mal. Le tienda la mano, le brindes una oportunidad, le ayudes, le socorras, le puedas dar la oportunidad a lo mejor que nunca ha tenido. Pero qué triste es que mucha gente, cuando se le suben los humos y se cree lo maximito, la última pepsicola del desierto, mira al mismo extranjero que viene de su país por encima y lo trata de esta manera. Es que a veces cuando yo voy a predicar me da risa porque cuando llego a otro país y hay personas de mi nación, muchos, no todos, llegan y se vienen a mí y me dicen, me invitaron a conocer a un padre de Venezuela. Yo no puedo creer que de Venezuela haya salido un padre que predique la palabra de Dios y sea tan querido. Yo no puedo creer que aquí a los Estados Unidos o al país donde vaya pueda llegar un padre de Venezuela a predicar la palabra de Dios y tanta gente vaya a escucharlo. No puedo creerlo. Y vienen solamente a verlo. Y ni la foto se toman. Los que son de por allá, padre, una fotico. Y usted, no, tranquilo, yo solamente quería venir a verlo. Con una grosería, con una cara de limón que yo digo, ay Dios mío, en vez de sentirse orgulloso porque llega un padre de Venezuela a darle un abrazo de su misma nación, de su misma patria, del lugar donde viene, en vez de sentirse orgulloso porque le entiende el idioma, porque puede compartir con él, en vez de sentirse feliz y contento, se siente grosero, se siente feo. Y yo digo, ¿qué cosa dice la palabra de Dios tan cierta? Cuando hay un extranjero, no hagas sufrir ni lo oprimas. No debemos hacer ese tipo de cosas. No debemos hacerle groserías. No debemos humillarlo, no debemos maltratarlo. Hay que tener ojo con eso, mucho cuidado. Porque eso Dios lo va a escuchar. Recuerda que ustedes también vienen de allá, fueron extranjeros, vinieron de la migración, padecieron esas cosas. Imagínese usted. Oigan, no explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explota y ellos claman a mí, ciertamente los oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Existen dos personas muy vulnerables también en la sociedad, que son los huérfanos y que son las viudas. Que en el tiempo de Jesucristo, pues normalmente muchos de ellos eran pobres y las viudas ricas llegaban los fariseos y se las lanzaban sobre los bienes y las dejaban pobres, le quitaban todo. Y Dios dice en su palabra que a la gente que es viuda, que es pobre, que es vulnerable, que necesita, hay que tenderle la mano, no hay que explotarlos. Porque si esa persona cuando se siente herida, lastimada, clama a Dios, Dios lo va a escuchar. Dios lo va a escuchar. Mucha gente está en la calle, mucha gente no tiene casa, mucha gente no tiene familia, pero sobre todo hay muchos huérfanos que bastante tienen con extrañar a su papá, con extrañar a su mamá, que bastantes tienen con no tener un hogar constituido y una familia, que bastantes tienen con estar en una casa extraña, estar en una casa y no sentirse cómodo. Y resulta que cuando un niño es huérfano o una niña es huérfano y va a una casa de los tíos, de los familiares, pues a veces lo colocan como esclavo y a veces lo colocan como la ovejita negra y a veces lo colocan como el sirviente de la casa. Usted que es huérfano, haga esto, usted haga aquello, gánese las cosas.
No le dan privilegios, no le dan oportunidades, por el contrario, son explotados. Son personas que son vulnerables y en vez de ser ayudadas, son personas humilladas, tristemente maltratadas y explotadas. Y eso es un error. Dice la palabra de Dios, no explotes a la viuda y a los huérfanos. No los explote. Que porque usted no tiene esposo, no tiene dónde, entonces usted está viuda, porque no tiene marido que la defienda, entonces la vamos a explotar. Usted va a ser la cachifa, usted va a ser la sirvienta, usted va a ser la mujer que se va a encargar de los trabajos duros y pesados, simplemente porque no tiene marido. Qué injustos somos. ¿Cuántas viudas sufren? ¿Cuántas vidas padecen? Bastante tienen con que no esté el marido, bastante tienen con que no esté el esposo, bastante tienen con que no pueda sustentarse, bastante tienen con extrañar a una persona que bueno, se fue, que le dejó más bien deudas, que tuvo que entregar su casa porque no podía vivir ahí. Bastante tiene con esas cosas para que usted las explote. Y dice la palabra de Dios, la viuda y los huérfanos no es para andarlos explotando, no es para andarlos deprimiendo, no es para andarlo lastimando. Eso es un error. Si esa persona clama a Dios, Dios la va a ayudar. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélvaselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Dos cositas. Con el dinero prestado a las personas necesitadas, a un pobre. Si usted le presta el dinero a un pobre, no ande de cobrón. Si usted ve que no se lo puede pagar, ¿para qué lo cobra? ¿Pero por qué lo prestó? Porque necesitaba una medicina, pues. ¿Por qué lo prestó? Porque necesitaba comprar comida. Usted no le preguntó para qué era. Cuando necesitaba dinero, usted no le preguntó para qué. Entonces viene y le coloca unos intereses y después esos intereses no puede pagarlo y termina quitándole hasta la casa que tiene el pobre. Lo destruye, lo acaba, lo arruina. Y eso está mal. Cuando usted mira que alguien no tiene ropita y va y le quita algo de ropa, devuélvesela. A veces somos tan injustos con la gente pobre y a veces como la gente pobre no puede pagar, termina vendiéndose él. Aquí estoy, usted tiene que hacer lo que yo diga, lo que yo mande, lo que yo le diga, porque usted me debe a mí, porque usted no me pagó. Oye, eso no es cristiano. Que esta palabra de Dios nos ayude a todos a no maltratar a las personas. Nos ayude a todos a comprender que no debemos humillar a las personas, que debemos recordarnos de dónde venimos, quiénes somos, para no ser personas feas, groseras, altaneras, porque a veces nos crece tanto el orgullo y a veces nos crece tanto las cosas que tenemos arriba. Pensamos nosotros las cosas que tenemos en la casa, pensamos que son muy valiosas, muy importantes porque las conseguimos. Usted se muere y no se lleva nada. Usted es un mortal igual que todos. Usted puede tener lo que tenga. Usted se va a morir y se va a enfermar igual que todos. Entonces no ande humillando, no ande maltratando a las personas que lo necesiten, a las personas más necesitadas. Bueno, en el transcurso de la semana les sigo hablando de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.